En primer lugar, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Churicondo Medrano. Soy estudiante de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. En esta oportunidad, mi trabajo de exposición se va a centrar en las fuentes del derecho y su clasificación, correspondiente al curso de Introducción a Derecho dirigido por el magíster Miguel Ángel Pumasaxi. Antes de detallar sobre la clasificación de las fuentes del derecho, es necesario entender el concepto de la palabra fuente. ¿Qué entendemos en sí el concepto de la palabra fuente? Para ello me he basado de libros que me han ayudado en la etapa de investigación de este tema, como por ejemplo Introducción al Derecho de Aníbal Torres, Introducción a las Ciencias Jurídicas de Humberto Moscol e Introducción al Derecho de Mario Beyer. Según Mario Beyer, afirma que la expresión fuentes del derecho es adjudicado por el jurista alemán Karl Born a mediados del siglo XIX. Desde la perspectiva de Humberto Moscol y de Aníbal Torres, llegan a la conclusión de que el concepto fuente significa origen, principio y fundamento del derecho. Como sabemos, el derecho es un conjunto de normas y principios que organizan y estructuran un determinado estado. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que el concepto fuente de derecho hace referencia al origen de las normas. Ahora, desde la perspectiva de Norberto Bobbio, afirma que el concepto de fuentes de derechos son todos aquellos actos y hechos que van a depender de la producción de normas. Asimismo, para entender otros temas relacionados a introducción al derecho como la norma jurídica, las leyes, la ciencia jurídica, es necesario entender y comprender la clasificación de las fuentes, que en sí es un instrumento conceptual y sumamente importante. Para ello, en la siguiente diapositiva se va a evidenciar un diagrama general de lo que se va a tratar el trabajo de exposición. Clasificación de fuentes según a su nombre, tipo y según a su jerarquía. Según a su nombre podemos evidenciar lo que es las fuentes formales. Las fuentes formales, las fuentes materiales, fuentes históricas, fuentes de producción, fuentes de conocimiento. Y como sabemos, de las fuentes formales según a su tipo, es decir, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales. También la clasificación de las fuentes de derecho existe según a su jerarquía, la Constitución, las leyes y los reglamentos. En primer lugar, les voy a explicar sobre las fuentes formales en la siguiente diapositiva. En las fuentes formales en sí se evidencia lo que es la ley, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Qué entendemos por ley? La ley, como sabemos, es un conjunto de normas que actualmente dentro del Estado peruano el Poder Legislativo tiene la atribución de legislar las leyes, ¿ya? Desde la perspectiva o desde su punto de vista de Aníbal Torres, la legislación es sumamente importante dentro de las fuentes materiales, se puede decir. Ahora, la jurisprudencia. ¿Qué entendemos por la jurisprudencia? La jurisprudencia es un conjunto de normas, de razonamientos, criterios que van a dar sentido a la ley. ¿Qué quiere decir? Que van a resolver sus controversias. Como por ejemplo, en el Estado peruano, el Tribunal Constitucional realiza lo que es la jurisprudencia, porque evalúan o interpretan esas controversias, por ejemplo, de la Constitución. Asimismo, respaldando esta afirmación, Humberto Moscol señala, ¿no?, que los tribunales están en un constante o frecuentemente haciendo las interpretaciones jurídicas. Ahora, la doctrina en sí es un conjunto de posturas, ideas, teorías que tienen que contribuir a la interpretación jurídica. En cuarto lugar tenemos lo que es la costumbre. En sí, la costumbre son todos aquellos actos que un determinado pueblo lo practica reiteradamente y que ya lo convierte como una regla o una norma ya jurídica. También tenemos lo que es los principios generales. Los principios generales, una de sus atribuciones es resolver cuando hay una ausencia o un vacío dentro de la ley. Ya, ahora les voy a explicar sobre las fuentes materiales. En sí, las fuentes materiales también conocido como fuentes materiales directas, en sí una de sus funciones es determinar
el origen de las normas, como por ejemplo, la sociedad va a originar una costumbre, los órganos legislativos van a originar las leyes y los tribunales van a originar sanciones. También tenemos lo que es las fuentes históricas. Según Víctor, afirma que las fuentes históricas contribuyen en gran medida a lo que es a la formación del derecho. ¿Ya? También dentro de las fuentes históricas se dividen en elementos directos y en elementos indirectos. Dentro de los elementos directos que se obtiene ya una información de manera inmediata, como por ejemplo las normas escritas, la jurisprudencia, la costumbre. Y dentro de los elementos indirectos, que es complementario, se puede evidenciar lo que son las crónicas, testimonios, documentos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a evidenciar lo que son las fuentes de producción. Según Aníbal Torres, y lo más interesante, que dentro de las fuentes de producción lo divide en dos, en fuentes estatales y en fuentes no estatales. Dentro de las fuentes estatales se puede evidenciar lo que son las instituciones autónomas o los órganos, como por ejemplo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas como el Jurado Nacional de Elecciones y entre otros. Dentro de lo que es las fuentes no estatales se va a evidenciar las normas consuetudinarias. Por último tenemos a las fuentes de conocimiento. Las fuentes de conocimientos en sí es un conjunto de documentos o hechos que tienen que contribuir a las fuentes del derecho y sobre todo en la interpretación. Como por ejemplo tenemos el diario oficial, que una de sus funciones es la publicación de las leyes, también el boletín del Estado. Ahora les voy a explicar la clasificación de las fuentes del derecho según a su jerarquía. Como en primer lugar tenemos lo que es la Constitución, y siempre lo voy a resaltar, como en el anterior video que he realizado, que según el artículo 51 dentro de la Constitución Política de 1993 señala que la Constitución es la ley suprema y que ninguna otra ley, ya sea ordinaria o de otro rango, no lo va a reemplazar. Es decir, la Constitución es lo principal y la base para estructurar y organizar el Estado peruano. Luego tenemos lo que es los tratados internacionales. Después de los tratados internacionales tenemos lo que son las leyes, y que lo vuelvo a recalcar que el órgano que se encarga en sí es el Poder Legislativo. También la jurisprudencia, que la jurisprudencia, como ya lo he mencionado, que es un conjunto de criterios, de razonamientos que se encargan de resolver esas controversias. Y en este caso, en el Estado peruano, es el Tribunal Constitucional. Tenemos ya la costumbre como última. Eso es la clasificación de las fuentes del derecho según a su jerarquía. Gracias.